Javier López Guerrero, economista, licenciado en Derecho, auditor, vicepresidente segundo del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, presidente de Baker Tilly en España y socio experto en reestructuración y administrador concursal en la firma Account Control KK Restructuring. Ahí, se ha quitado. Ya está. ¿De acuerdo? Y como tal, va a venir a hablarnos de uno de los dos informes de los que hablamos esta mañana, que van a ser la base de la reestructuración y que tanto nos asustan, como habéis podido ver, a los jueces, que vamos a tener que leer un plan de viabilidad y entenderlo. Yo creo que yo he tenido ocasión de leer el plan de viabilidad, por ejemplo, de Eroski, no ya de empresas más pequeñas, estos planes de viabilidad que van como documentación a los convenios de acreedores, sino incluso los planes de viabilidad grandes, de grandes corporaciones como Eroski, pues se leen fácilmente. Y yo tuve ocasión de leerlo, pero yo no homologué el plan, el acuerdo de refinanciación en base a ese plan. Lo homologó mi compañero del 2, Sigor Ollarvide, y no hace falta tampoco. Si el plan está bien hecho y es claro, como los informes periciales, se entiende y cualquiera ve dónde puede flojear un poco el plan. Pues con el informe de valoración de las empresas, que es todavía más técnico que el plan, yo creo que esos informes son más complejos, porque ahí ya la ciencia económica discrepa mucho, o más que discrepar, tiene distintos mecanismos para llegar a una valoración. Pues ahí los jueces, que ese es el papel que tengo yo aquí, un poco hacer de contrapeso al informe y cómo lo vamos a ver los jueces en la reestructuración. O no tiene por qué ser la reestructuración, puede ser en una impugnación de acuerdos sociales o puede ser en cualquier otro procedimiento de derecho concursal o societario donde haya que ver cómo se valora una empresa. Por ejemplo, hubo un asunto muy sonado, porque salió en los medios de comunicación, que fue la valoración del Corte Inglés. El compañero que tuvo que, o la compañera, no sé, que tuvo que valorar el Corte Inglés, las participaciones, porque había una impugnación societaria, tenía un informe de la parte actora sobre la valoración, un informe de la parte demandada sobre la valoración. Claro, aplicando métodos distintos, los valores eran absolutamente discrepantes. La solución que adoptó mi compañera, que es nombrar un perito judicial, yo creo, no la conozco, pero creo que no es correcto. Porque claro, nosotros como jueces estamos obligados a valorar ese informe pericial, no a nombrar a un tercero perito que nos valore los informes periciales. ¿Pasa con el informe de valoración de una empresa en funcionamiento? ¿O pasa con un informe técnico de un arquitecto sobre vicios ocultos? No tenemos que tener conocimiento de arquitectura, pero el informe pericial sí que nos tiene que a nosotros transmitir con claridad cómo lo han valorado, por qué y cuál es la conclusión. O pasa con informes médicos, ¿no? Y eso es lo que va a intentar nuestro ilustre ponente ahora, explicarnos cómo la ciencia económica nos da una visión de valorar una empresa en funcionamiento. Porque para la reestructuración hay que presentarlo, ya lo dijimos esta mañana, con el acuerdo del plan de reestructuración para la homologación, y luego servirá de base como límite a la impugnación que pueda hacer un acreedor cuando diga, oiga, mire, a mí se me está exigiendo un sacrificio que es superior a lo que se me exigiría, a lo que cobraría de mi crédito en caso de que esta empresa siguiera funcionando y se transmitiese. Sí. En definitiva, es un informe importante que vamos a tener que manejar para, primero, constatar que está y homologar el plan, y segundo, resolver la impugnación en caso de que un acreedor nos alegue este best interest of creditors, que es el límite de la fuerza de la reestructuración. Pero antes de dejarle la palabra a nuestro ponente para que nos explique cómo se hace la valoración de la empresa en funcionamiento, si hay alguna duda ahora, o la dejamos para mañana, si hay alguna duda de lo que hemos hablado y tal. Y si no, como ya estamos un poco cansados, pues vemos. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Marcos. Gracias a ti como director técnico.
del Congreso por haber contado conmigo, a mis compañeros del RAG por el exceso de confianza brindándome esta oportunidad, y a todos los que estáis aquí por las horas, que ya estamos muy cansados y bueno, comprendo que es un esfuerzo. Sí. Sí. Y entonces, bueno, me voy a poner aquí, si os parece, y bueno, un poco el planteamiento, si queréis hacer preguntas, no hay ningún problema, porque es una materia muy densa, es una materia que daría pues, para un curso entero, una asignatura de universidad, en fin, y de las tochas, y vamos a ver si damos unas pinceladas en este breve espacio de tiempo que tenemos. Como digo, podéis preguntar lo que queráis. Salvador puede aprovechar a desquitarse la revancha de esta mañana, y los demás, pues portaros bien, podéis preguntar, pero yo también puedo preguntar, ¿eh? Bueno, entonces, a ver, vamos a darme un momento. Me voy a poner las gafas porque si no, no veo mis notas. Lo que suele ocurrir en estos casos es que el documento desaparece de la tablet. Entonces, bueno, pues voy a dejarlo y voy sobre la marcha. Bueno. Vale. Vamos a ver, brevemente, la valoración en sede concursal, una pincelada. Marcos ya ha enmarcado un poco la importancia de la valoración. Siempre ha tenido importancia la valoración de la empresa concursada y de las unidades productivas. Recordemos la obligación en el 2932 de incorporar una valoración de la empresa y de las unidades productivas de la empresa con hipótesis de continuidad y con hipótesis de liquidación. Cuando en el inventario de la masa activa tenemos una inversión en una participación de una compañía, también deberíamos aplicar, puesto que tenemos que valorar los elementos del inventario de la masa activa a mercado, también tendríamos que aplicar estas técnicas de valoración de empresas. Pero ahora surge, con la reforma, se refuerza la importancia del informe de valoración, porque es un elemento clave. En los planes de reestructuración va a determinar esa valoración, además, la cláusula de arrastre que hablábamos antes, y porque también aparece en otro momento la obligación de incorporar la valoración de la empresa, que es en el plan de liquidación. ¿Vale? Entonces, es importante. Esto es una ponencia que utilizo con otros fines. Pasaré muchas cosas rápidamente y me voy a centrar, porque además el tiempo es escaso, en lo que nos interesa. Vamos a ver. En cuanto a métodos de valoración de empresa, tenemos la clasificación que hace el International Valuation Standards Council, que clasifica. Antes hablábamos, Marcos, que mencionabas que hay distintos métodos. Realmente no hay tantos métodos, pero sí que es importante saber que los distintos métodos son adecuados para distintas situaciones. Luego, claro, la metodología estará cargada en determinadas valoraciones de subjetivismo, pero lo importante es que estén adecuadamente fundamentadas. Entonces, este organismo distingue entre métodos con enfoque basado en el balance, métodos basados en descuento de rentas y métodos basados en precios de mercado. El enfoque de métodos basados en el balance tienen el inconveniente de que son métodos estáticos que parten del patrimonio de la compañía, elementos patrimoniales, se ajustan a mercado y se obtiene un valor, vamos a decir, de liquidación. Es un método adecuado cuando no estamos en un escenario de continuidad. Estos métodos no los voy a abordar, salvo que luego nos dé tiempo. Me voy a tratar de centrarme en el enfoque basado en descuentos de rentas, que es el método clásico para valorar
para valorar las compañías en continuidad. Y luego está el enfoque basado en precios de mercado, que está restringido a las situaciones en las que lo que tenemos son acciones cotizadas en un mercado secundario. Entonces, tenemos dos, que es el de balance y el de descuento de rentas. Porque es que me he pasado. Vamos a ver, esta es muy importante, esta transparencia. Vamos a ver si podemos reflexionar sobre los conceptos en torno al valor. Vamos a ver, en primer lugar, si yo pregunto qué es el valor de una compañía, pues obtendré respuestas del estilo: es lo que se ha pagado por la empresa. O en otras ocasiones nos dirán: pues es lo que nos hemos gastado en la empresa más un fondo de comercio, ¿no? Y las más veces pues tendremos respuestas del estilo: pues es que depende, porque es muy subjetivo. Bueno, todas estas respuestas realmente no están acertadas. Primero, hay que tener en cuenta que el valor, ¿qué es el valor? El valor es la capacidad que tiene un bien o un servicio de satisfacer necesidades o cubrir una necesidad. Entonces, si la utilidad es subjetiva, el valor también es subjetivo. Y efectivamente las cosas no tienen el mismo valor, una determinada cosa no tiene el mismo valor para todos. Hay cosas que tienen un precio cero y valen mucho, el aire. Por el contrario, hay cosas que para mí pueden tener un gran valor, pues porque es un activo que proviene de la familia, y a lo mejor en el mercado el precio es irrisorio. La valoración general del mercado es irrisoria. ¿Cuándo se produce una transacción? ¿Cuándo llegamos al precio? Porque el precio, ¿qué es en realidad? El precio es la concreción del valor de un bien en una determinada transacción. Caso de que se produzca. Si no hay transacción, no hay precio. Podremos hablar de valor, pero no de precio, que es la concreción de ese valor. ¿Y qué ocurre si el valor que le asigno yo como oferente es superior al valor que le asigna el que tiene interés, el demandante? No hay precio, no hay transacción. Realmente tienen que cruzarse las curvas para que haya un punto en el que sería el precio en el que se produce esa transacción. Otro concepto que se mezcla con el de valor y que realmente no tiene... Bueno, en relación con lo anterior, Quevedo lo que decía ya es que es de necios confundir valor y precio. O sea, que ya no es un concepto de la economía moderna. El coste es otro de los conceptos que anda por ahí y que tendemos a confundir. ¿Y qué es el coste? El coste es el valor de todos los recursos que hemos consumido en la producción de algo. Entonces, a lo mejor producimos un bien que nos ha costado un montón, pero el bien en sí no tiene valor, porque realmente no produce utilidad para nadie, ¿no? Y entonces no podemos decir que el valor de eso es el coste. El coste es otra cosa. Y confundir el coste con el valor es uno de los errores clásicos de la teoría de la valoración. Entonces, es otro concepto que tenemos que tener muy claro. Y luego, pues, el valor razonable de mercado. ¿Qué es el valor razonable de mercado? Pues es el precio por el que se puede intercambiar un activo o liquidar un pasivo. Esto es marco conceptual del Plan General de Contabilidad, el Real Decreto 1515 del 2008. Es el precio al que se puede intercambiar un activo o liquidar un pasivo entre partes independientes que tienen interés y adecuadamente informadas. O sea que tres elementos para que se pueda hablar de fair value. Que sería, tiene que haber interés entre las partes, tiene que haber independencia y tienen que tener un nivel de información adecuado. Luego, cuando hablamos de valor de la empresa, hay que distinguir el valor bruto, el valor económico, el gross value, del valor neto o valor financiero. Es un error muy común confundir lo que vale una sociedad
con lo que vale el negocio o la unidad productiva que hay en la sociedad. Porque el valor del negocio es un concepto económico que no tiene en cuenta cómo se financia ese negocio, ¿vale? Entonces, para los contables, me olvido del pasivo que hay financiando las inversiones. Eso queda fuera de la valoración, ¿vale? Entonces, cuando tenemos que valorar una unidad productiva, nos tenemos que olvidar de los créditos. Hay que olvidarse de los créditos, ¿eh? Únicamente es un concepto de económico. Vale. Habréis echado de menos que cuando he hablado de los métodos reconocidos internacionalmente no he mencionado los múltiplos, ¿verdad? Bueno, pues los métodos basados en múltiplos, que realmente no son métodos, esos a mí no me gustan porque es que realmente no son métodos. Vamos a ver, en lo que se basan los múltiplos es en el mismo principio que utilizamos para calcular la longitud de una circunferencia, ¿no? Voy a preguntar cuál es la fórmula. Que es 2πr, ¿no? Y entonces, dado el radio, o sea, es como que oímos normalmente, se han pagado 7 veces el EBITDA, 10 veces el EBITDA, ¿no? Pues qué bien valorado. Ni idea si está bien valorado o no, realmente. ¿Por qué? Porque las empresas no se comportan como las circunferencias. Claro. ¿Por qué? Porque hay infinidad de circunstancias que hacen que la rentabilidad cambie y que sea diferente en cada sector y teniendo en cuenta cómo está organizada la compañía. Es como si decimos, bueno, pues, ¿cuánto mides? 1,72, entonces pesas 70. O no peso 70 kilos, hay de todo. Es verdad que estadísticamente hay una distribución normal y probablemente, en este caso, también. Pero eso no significa que la valoración sea correcta, porque cada empresa tiene sus circunstancias. Y el único verdadero método que hay, voy a pasar de métodos de balance, el único verdadero método que hay es el método que se basa en que el valor de las empresas se corresponde con lo que son capaces de reportarme en el futuro, ya sea por la actividad normal o por su liquidación. Es lo que decíamos, o sea, esa capacidad, esa utilidad, esa visión a futuro, o sea, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por algo? Pues en función de la satisfacción o del dinero que me vaya a dar, lo que espero que vaya a recibir. Y este es el único verdadero método para la valoración de una compañía en continuidad. Antes de entrar en ver cómo es la fórmula de la valoración, vamos a recordar el valor temporal del dinero. Una reflexión. El valor temporal del dinero no es otra cosa que el hecho de que todos preferimos tener 1 millón de euros ahora en lugar de 1 millón de euros dentro de un año. ¿Verdad que sí? Pero si te dicen, si en vez de ahora te lo doy dentro de un año, si te doy más, bueno, vale, pues si me das 1.050.000, me espero. Y entonces tenemos que 50.000 euros, ese interés, que es el 5%, es la rentabilidad que nosotros queremos y que hace que estemos dispuestos a postergar el disfrute de eso. Luego, entonces, resulta que el dinero de hoy no vale lo mismo que el dinero dentro de un año, ni que dentro de 2, ni que dentro de 3. Si nosotros tenemos que valorar una compañía en función de las rentas de los N años siguientes, tendremos que aplicar la técnica de actualización con un tipo de interés adecuado. Y esto veremos ahora, que es el famoso WACC, que es la clave de bóveda y que tiene sus complicaciones y que espero que no nos perdamos. Voy a tratar de hacer un planteamiento
lo más simplificado posible, ¿vale? Entonces, tenemos que actualizar. Para poder sumar manzanas con manzanas, tenemos que traer todo al momento presente. El enterprise value en el momento cero será la suma de estas rentas a futuro en el horizonte temporal descontadas a una tasa adecuada. Eso de pausa es mentira, ¿eh? No. Entonces, teniendo el modelo, dentro del modelo de actualización de rentas, el modelo generalmente aceptado está aquí, que sería, ¿qué es lo que hacemos? Actualizar unos flujos de caja libres, los free cash flows, durante un periodo de años, que ya veíamos esta mañana, Salvador, que decía 3, 5 años, como tradicionalmente ha sido eso, 3, 5 años, pero la verdad es que hoy en día 5 años es una eternidad. Y si somos honestos, si hacemos un ejercicio de tratar de ver qué va a pasar dentro de 2 o 3 años en nuestro propio negocio, es que es muy complicado. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuanto más lejos esté del momento presente, más incertidumbre hay. Y como hay más incertidumbre, tenemos que penalizar a través de la técnica del descuento más esos flujos de efectivo. Entonces, en ese horizonte temporal lo que hacemos es calcular en ese horizonte temporal, 3, 5 años, lo que sea, cuál es el valor actual y le sumamos el valor terminal, lo que supone, luego veremos cómo se calcula el valor terminal. Lo que supone este modelo es, yo estoy unos años, a partir de ahí, no sé si lo voy a vender o no, a lo mejor lo vendo, pero es que aunque no lo venda, es tal el nivel de incertidumbre que yo eso lo sustituyo de ahí a futuro por un valor terminal y me lo traigo al momento presente. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver esto? Esto es el valor económico, el enterprise value. Me he olvidado de cómo está financiado. ¿Qué tengo que hacer? Pues yo miro aquí y ¿qué necesito? Saber los free cash flows, saber los cash, el cash sub cero, porque realmente el K luego veremos que cada año debería ser uno, pero nadie aplica un WACC distinto para distintos años, se simplifica y se calcula uno. Y necesito calcular el valor temporal y establecer cuál es el horizonte temporal. Pues vamos a ver cómo podemos hacer eso, ¿vale? Empezamos con los free cash flows. Y esto enlaza directamente con la ponencia de esta mañana y la guía de Salvador. O sea, ¿dónde están esos free cash flows? Los tengo que deducir del plan de viabilidad. Del plan de viabilidad. Que el plan de viabilidad, a ver, tiene que ser... aquí hay un problema y es que todo el mundo dice, el papel lo aguanta todo. No, no aguanta todo el papel. No lo aguanta todo. Es que tiene que haber hipótesis razonables para cada una de las variables. Entonces no vale decir, es que voy a vender un 5% más. ¿5% más? ¿Por qué? No, o sea, dime, ¿qué vas a vender? ¿Cuánto vas a vender? ¿Y a qué precio? Y de ahí para abajo todo va en cadena. ¿Qué recursos necesito? ¿Cómo van a variar los precios? ¿Cuánto? Entonces tiene que haber hipótesis razonables. Y cuando tenemos que evaluar en sede del convenio ahora y en el futuro tengamos que evaluar en un momento dado, como administradores concursales, una valoración, tendremos que mirar también el plan de viabilidad. El plan de viabilidad o plan de reestructuración o como lo queramos llamar, ¿vale? Entonces, primero, el horizonte temporal, ya hemos dicho que normalmente entre 3 y 5 años. Hay que tener en cuenta que cuanto menos tiempo tengamos aquí, más peso relativo va a tener el valor terminal. Y el valor terminal tiene mucho peligro. Pues una magnitud ahí que, claro, y lo que no puede ser es, esta empresa vale X y el 70% es del valor terminal. Me lo has llevado ahí a lo oscuro, que no sé cuál. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy prudente. Y entonces casi es mejor irse a 5 años, que bueno, que dentro de esos 2 años adicionales son más previsibles que un futuro indefinido. En cuanto a las rentas, bueno, los free cash flows son los que se esperan obtener, de acuerdo con el plan.
Vamos a ver, ¿y qué hay que descontar ahí? Porque claro, nuestro plan de viabilidad nos va a dar una cuenta de resultados previsional y unos balances previsionales. Ahí no tenemos el free cash flow, no tenemos la caja, y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para obtener la caja. ¿Por qué? Porque realmente el resultado contable tiene problemas, que los auditores lo apreciamos mucho, lo valoramos mucho, pero tiene, en términos financieros y de valoración de empresas, tiene muchos problemas. Y los problemas son, fundamentalmente, que está sujeto a estimaciones y valoraciones. Y además, a magnitudes. Vamos a ver, el inversor lo que quiere es, dime qué me vas a dar, o sea, qué pasta voy a cobrar. Y el resultado contable no siempre es indicativo del dinero, del free cash flow, del dinero que se va a retornar, ¿no? Entonces, por ejemplo, está afectado por la amortización, que no, ahora entraremos en el detalle. Entonces, únicamente sí que las normas generalmente aceptadas admiten el uso de los beneficios en lugar de los free cash flows, con la condición de que sea prácticamente imposible o imposible obtener los free cash flows y, además, esos resultados sean, en el contexto de la actividad que hace, representativos de los flujos de efectivo. Salvo esta circunstancia, no se deberían utilizar los resultados del beneficio de la compañía. Y luego, la tasa de descuento, esa tasa de descuento debe ser tal que recoja el rendimiento normal sin riesgo y todas las primas de riesgo para todos los inversores, los financiadores. Y en una compañía, en una empresa, ¿qué financiadores hay? Los propietarios, que nos olvidamos y que parece que no, pero que son más caros que los bancos y que aunque parezca que no, y ahora lo veremos, los financiadores, el equity y la deuda, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo calculamos los free cash flows. Vamos a ver, los free cash flows, como hemos dicho, son los flujos de tesorería. Hay dos métodos para calcular los flujos de tesorería. Un método directo, me cojo la caja y bancos y me pongo a ver todos los movimientos y los clasifico por naturaleza y tal, ¿vale? Pero eso es un trabajo ímprobo y no lo hace nadie. ¿Cuál es el otro método? Un método indirecto. Partiendo de la cuenta de resultados, aquí tenemos una cuenta de pérdidas y ganancias estandarizada, normal. Tenemos unos ingresos, un coste de venta, un margen bruto, y quitando los gastos generales llegamos al EBITDA, quitamos las amortizaciones y quitamos el deterioro y las provisiones y tenemos el beneficio antes de impuestos e intereses, le quitamos los intereses y tenemos el beneficio antes de impuestos y quitando el impuesto de sociedades el resultado. Esto es el esquema de una cuenta de resultados en cuentas anuales. Bueno, pues partiendo, si nosotros tenemos esto para los ejercicios de proyección, podemos obtener con el método indirecto los flujos de efectivo. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, pues con este esquemita. Partimos del beneficio de impuestos y claro, como nosotros lo que queremos es llegar a flujo libre de tesorería y además eso tiene que estar exento de la influencia de cómo se financia el negocio, resulta que en la cuenta de resultados están los intereses y los intereses son deducibles. Luego entonces yo tengo que sumarle los intereses, pero netos del efecto impositivo. Sumo los intereses porque me olvido de cómo está financiado, pero es que me los he quitado en el impuesto. Luego, ese T que aparece ahí es el tipo efectivo de impuestos, ¿vale? Y eso nos da el net operating profit después de impuestos. Pero todavía ahí tenemos cosas que no son tesorería. Tenemos que quitar la amortización, tenemos que sumar la amortización, porque en el resultado está restada, sumar las amortizaciones y el deterioro y las provisiones. Y eso nos da los fondos generados por las operaciones. Pero todavía, y esos fondos generados por las operaciones son por la actividad del negocio, pero todavía hay conceptos
que no están en la cuenta de resultados, pero que afectan a la tesorería. Por ejemplo, la variación del activo corriente neto. Si yo tengo que comprar más existencias, por ejemplo, eso va en contra de la tesorería. Luego, entonces, un aumento en el activo corriente neto lo tengo que restar y, del mismo modo, disminuir los aumentos del pasivo corriente. En este concepto es muy importante porque aquí está el working capital, la variación del working capital. O sea, aquí no hay que meter lo que es la financiación, solamente el working capital. Pero todavía hay cuestiones de tesorería que no están en la cuenta de resultados y que tenemos que contemplar en el free cash flow, que son el CAPEX. O sea, el dinero que yo voy a tener que destinar a invertir y lo que obtengo por desinvertir, porque lógicamente al estar en continuo movimiento, pues tengo que hacer esas operaciones de inversión y desinversión. Entonces, le resto la variación del CAPEX, quito la inversión bruta nueva y sumo lo que obtengo por la venta, que sería el coste más el beneficio. Y eso ya me lleva al free cash flow, ¿vale? Pues ya tenemos el free cash flow de cada ejercicio partiendo del plan de viabilidad. Pero necesitamos no solamente la cuenta de resultados, los resultados previsionales, también los balances. Necesitamos también los balances, ¿vale? Porque realmente hacer la asunción de que no hay variación del activo corriente neto ni del CAPEX sería un error. Y hay veces que se hace, ¿vale? Entonces ya tenemos, volvemos a la fórmula y ya tenemos los FCF, ya los tenemos, ¿vale? Vamos a ir despejando cosas. Ahora vamos a ver cómo podemos estimar ese último término, el valor terminal de la compañía. Para estimar el valor terminal de la compañía hay dos posiciones posibles. Calcular el valor de liquidación, no hemos dicho cómo, pero luego si hay tiempo lo vemos, pero calcular el valor de liquidación, que sería básicamente ajustar activos y pasivos a mercado e incorporar los costes propios de un proceso de liquidación y otros efectos del proceso de liquidación. Y entonces tengo un valor de liquidación estimado al final del horizonte temporal y me lo traigo descontado los N años del periodo de proyecciones, ¿vale? ¿Qué sería eso? Sería esto de aquí. Y otro método es el método de Gordon-Shapiro, que lo que hace es decir, bueno, pues yo voy a asumir que una vez que termina el periodo de proyecciones, la compañía va a crecer sus flujos de efectivo. Ya no me meto a hacer la cuenta de resultados, el cálculo de... No. ¿Cómo va a variar las ventas? No. Los flujos de efectivo que tengo en el año N+1 que estimo, considero que van a ir creciendo a una tasa G indefinidamente. Entonces, lo que tengo es el valor actual de una renta perpetua descontada a una K' sub 0 menos G. Vamos a ver qué es esto. K' sub 0 sería una WACC incrementada porque estamos en un escenario de mucha más incertidumbre, mucho más riesgo. Luego, y en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Pues claro, luego aquí, en la medida que pueda, yo os voy a decir cómo lo resuelvo yo sobre la base de lo que he leído y de mi experiencia, porque estos modelos tienen el problema de que las primeras veces dices, todo es muy bonito, pero ¿cómo aterrizo, como se dice ahora, cómo concreto el K' sub 0? Si tiene que ser más, pero ¿cuánto más? Yo lo que hago, que no es el doble de lo que haya calculado de WACC en el periodo de proyecciones. El doble. Y que me discutan lo contrario, ¿vale? Habrá otro que dirá, no, 1,5 veces, 3 veces, me da igual. Lo importante es que es mucha más incertidumbre y tengo que apuntar. Entonces, ¿G qué es? G hemos dicho
que es la tasa de crecimiento que se estima a perpetuidad, manda, ya tela, de los flujos de efectivo. Entonces, en la práctica G se puede calcular, se puede calcular de dos formas. Como variación de la inversión prevista, pero claro, eso implica que automáticamente si yo invierto más voy a vender todo y voy a generar... Pero bueno, se usa también. Vincularlo a la variación de la inversión. Y otra forma es vincularlo a magnitudes macroeconómicas. Por ejemplo, si yo sé cómo va a variar el PIB, cómo va a variar el sector y cómo va a variar la cuota de mercado de la compañía dentro de su sector, puedo hacer una... Bien. Entonces, ahora yo quería hacer alguna reflexión sobre G, en la práctica, sobre G. Vamos a ver. Primero, el método de Gordon-Shapiro, que dicen, pues los que lo defienden dicen, como la compañía estamos en continuidad, el principio de continuidad o de empresa en funcionamiento significa que la empresa va a tener una vida infinita. Esto yo lo he leído Y claro, eso es un error. O sea, para mí, el principio de continuidad significa que la vida es indefinida, que no es lo mismo que infinita, indefinida, que no podemos saber hasta cuándo va a vivir, que dentro de un horizonte razonable no es previsible que discontinúe sus operaciones, que es distinto. Sí, sí, claro. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. En todo caso, quería hacer una apreciación en relación al uso de la fórmula de Gordon-Shapiro. Y es que, si hacemos números, veremos que, por ejemplo, a una tasa de descuento del 10%, todo lo que pasa por encima de los 12, 15 años no vale nada. Porque la tasa de descuento de 15 años hasta hoy, los valores son insignificantes. Pero claro, si estamos hablando de miles de millones, sí que llegaré, pero vamos... Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, totalmente. La proporción de todo esto, por lo tanto, lo que dices de la vida infinita o indefinida... Tiene un efecto inmaterial. Desde el punto filosófico, estamos de acuerdo. Desde el punto de vista, digamos, del cálculo, tiene una importancia pequeñísima. Exacto. Porque al final, también podríamos decir, oye, mira, conviene, por ejemplo, saber si la empresa tiene un producto que en un periodo de tiempo próximo va a convertirse en un producto maduro, ¿vale? En el momento en que es maduro, la G disminuye, ¿vale? Claro, si tú la K la subes o la duplicas, evidentemente, si estás con un WACC normal que puede estar entre el 8 y el 12%, que son WACCs normales en casi todos los sectores, pongamos un 10%, si lo duplicas estás a un 20%. Una WACC o una tasa de descuento del 20% desde el año 5 al año 10, lo que está en el año 10 no vale nada. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Es una cuestión, efectivamente, es más una reflexión del modelo teórico, pero en la práctica, efectivamente, llega un momento en que es totalmente irrelevante. Efectivamente. Y luego, G ¿cuánto? Bueno, por hacer alguna reflexión, G, mucha gente lo que dice, bueno, por prudencia G es cero. G es cero. Que lo bueno sería tratar de hacer esa visualización de en qué momento está el mercado y hacia dónde van los precios. Pues probablemente ya, pensar que siempre va a aumentar los flujos de caja libres, yo creo que es un poco arriesgado, ¿no? Entonces, bueno, el G, mucha gente dice, pues cero, y ya está. Este modelo tiene un problema, vamos a decir, matemático, como sabes, y es que si G supera el valor de K' sub 0, no tiene solución. O sea, que matemáticamente tiene ese problema, pero bueno. Esto solamente se puede dar en casos de startups que pretenden crecimiento. Exacto. Exacto. Vale, entonces ya tendríamos
estimado el valor terminal, ¿vale? Y entonces tendríamos que estimar la tasa de descuento. Entonces, la tasa de descuento, que es el caballo de batalla de estos modelos, vamos a ver si somos capaces de exponer un modelo simplificado que nos permita entenderlo, y luego ya podremos en la práctica hacer el afinamiento que sea, ¿no? Entonces, a ver, primero, ¿qué es la tasa de descuento esa? O sea, el K sub 0 ese es una tasa de actualización de las rentas para homogeneizarlas, de los free cash flows, y debe cubrir la rentabilidad esperada por todos los financiadores. Y como decíamos antes, ¿qué financiadores hay? Pues bueno, pues aquí tenemos un esquema, un balance esquemático. Activo fijo neto y activo corriente neto, el working capital en el activo, aquí está restándose el pasivo corriente, y tenemos el equity, los propietarios, y la deuda. Y claro, pero es que la deuda, la rentabilidad que exige la deuda no es la misma que exige el equity. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Puesto que tenemos que tener una tasa que abarque ambos requerimientos, pues la solución es el WACC, la tasa de descuento ponderada por el capital, ¿vale? El Weighted Average Capital Cost of Capital. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular primero, este sería la expresión matemática, donde K sub B es la tasa de descuento requerida por los propietarios, K sub D de la deuda, y luego las W son los weights, los pesos relativos de cada una de ellas, ¿no? ¿Cómo se calculan los pesos relativos? Pues, a ver, en la práctica es lo que se hace, se coge el balance y se ve cuál es la proporción. Esto, que es una solución práctica, hay que ser consciente de que no es lo más correcto, porque este cálculo debería hacerse con la estructura ideal, no la estructura condicionada, y esto es muy importante en sede de reestructuración o de concurso, que el pasivo está muy distorsionado. Deberíamos ir a una estructura ideal, estándar. ¿Cuál es el peso que tiene que tener los recursos propios y el peso en este sector para los recursos ajenos? Lógicamente, la suma de ambos pesos tiene que ser 1. Bueno, pues ahora lo que tenemos que calcular es cuál es el coste de la... Vamos a empezar por el coste de la deuda, que es más fácil, y luego vamos a ver el coste de capital. Entonces, respecto al coste de la deuda, el coste bruto de la deuda sería lo que nos piden los financiadores. Nos cogemos los contratos de préstamo y calculamos una media ponderada por el capital que tengamos, capital medio, ¿vale? Pero claro, el coste que tenemos que tener en cuenta es el coste neto de la deuda. ¿Por qué? Pues porque tiene un efecto impositivo. Luego, entonces, hay que multiplicarlo por 1 menos T, ¿vale? Que sería este. El coste bruto, que lo calculamos nada más que cogiendo los contratos y tal. En puridad, este coste bruto debería ser un proyectado. Normalmente, pues vamos a coger, claro, los contratos vigentes, pero tenemos que tratar de hacer un ejercicio sobre todo teniendo en cuenta que, sobre todo si la compañía está en una situación de que requiere una reestructuración, probablemente el coste de la deuda va a subir. Entonces, habría que hacer un ejercicio de ajustar ese coste bruto de la deuda a la expectativa en los años de proyección. Vale, entonces vamos con el coste del equity, que sería el más complejo. ¿Qué es lo que piden los propietarios de rentabilidad? ¿Qué es lo que piden? Pues piden una rentabilidad, o sea, quieren más que si invirtieran en deuda pública.
lógicamente, porque tienen un riesgo. Entonces quieren una rentabilidad que tiene dos componentes. Un tipo de interés sin riesgo y esto que llamamos aquí PEA, que ahora de momento vamos a decir prima de riesgos, porque ahí puede haber varias cosas. Un tipo de interés sin riesgo y una prima de riesgos. El tipo de interés sin riesgo, ahora vamos a ver que es fácil de calcular, la P, o sea, estamos ahí, estamos resolviendo paso a paso el tema y ya vamos descartando cosas. Entonces, las primas de riesgo nos darán ahora más trabajo. El tipo de interés sin riesgo, pues nada, nos vamos al Banco de España o al Tesoro Público y miramos cómo están los tipos de interés para la deuda, pero no para la deuda, no. Los bonos a 10 años, error. ¿Qué periodo tengo yo de proyecciones? ¿3 años? Pues a 3 años. No pueden ser obligaciones a 10 años, tienen que ser bonos a 3 años o a 5. Lo que sea, ¿vale? Y ya está, y ya tengo, y aquí tenéis este enlace, vamos, que es muy fácil de encontrar. Hoy en día está toda la información, ¿vale? Estos son ejemplos. Y entonces, la prima de riesgo. La prima de riesgo tiene dos componentes. Una prima de riesgo de mercado y una prima de riesgo de la empresa, ¿vale? Y entonces, Teresa, ¿tenías alguna duda o algo? No. Lo tiene todo clarísimo. Es que es mi socia, pero es que la he visto que estaba ahí, estaba con el compañero hablando y bueno, se va a despedir. No, es que hay que hacerlo. No, y es que de hecho se hace, o sea que es que, pero vamos, es que una vez esto con una hoja de cálculo, de una Excel, te haces el modelo y al final, pues hombre, tienes que currártelo, pero tienes que estar haciendo las reflexiones y tal, otra vez. Entonces, una prima de mercado y una prima propia de la empresa, ¿vale? Y entonces, ¿esa prima de mercado qué es? La prima de mercado es lo que un inversor pide por invertir en acciones en vez de en bonos. Las acciones tienen mucho más riesgo, son más variables. El bono, oye, salvo que la compañía tenga problemas, tenga una rentabilidad que es la que es. Bueno, pues ¿qué plus necesito yo para meterme en una inversión, en términos generales, en una inversión en acciones? Y eso, joder, ¿y eso cómo se calcula? Es que eso es la leche. Además es que, claro, es muy fácil decirlo y en los manuales lo pone y luego nadie lo concreta. Entonces tienes que estar mirando, buscando estudios, tal. El que más trabajos empíricos tiene es este Damodaran, que es un profesor de la Universidad de Nueva York. Y además es que en damodaran.com creo que se llama la web, y hay un montón de información, ¿vale? Y entonces, esto, claro, ¿cómo se calcula? Se calcula el diferencial de rendimiento entre las acciones y los bonos en un periodo de muy largo plazo, entre 20 y 50 años, ¿vale? Y en España, ¿eso cuánto es? Pues hay estudios de todos los colores. Y yo, hasta donde he visto, que hay muchos, están siempre entre el 3% y el 10%. Y este Damodaran, lo último que leí, el 6,53 para España. ¿Qué hago yo? Cojo el 6%. Pero vamos, que si cojo el 7 nadie me lo va a discutir. O sea, no nos hagamos líos, ¿vale? La cosa es fundamentarlo como todo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué problema realmente tiene esto? Que en puridad esto es un dato histórico. Pero ¿y esto se va a mantener en el futuro? Pues pueden cambiar las circunstancias, pero bueno, es que ya proyectarlo al futuro es muy complicado. Entonces lo que se hace, se asume que ese dato vale y ya está. Vale, pues entonces ya tenemos el tipo de interés sin riesgo, tenemos la prima de mercado y nos faltaría
la prima de riesgo específica de la empresa, y esa prima de riesgo específica de la empresa, que depende de las circunstancias propias de la empresa, claro, es decir, es el plus, venga, vale, ya no solo que quiero más porque son acciones, es que por invertir en esta empresa quiero más todavía que el estándar. Eso es difícil de calcular. ¿Esto cómo se resuelve? Pues esto se resuelve, hay dos métodos. El famoso beta, que es el modelo CAMP, Capital Asset Pricing, Market Pricing, o sea, el método de valoración de inversiones, pues lo que dice es que la prima de riesgo, pero la prima de la empresa y del mercado y de la empresa, es un factor beta que multiplica la prima del mercado. Vale, entonces ahora resulta que, claro, ¿y el beta cómo lo calculo? El beta, claro, aquí viene la historia. El beta es un coeficiente que me está indicando cómo la variabilidad de la rentabilidad de mi inversión respecto a la variabilidad de la rentabilidad general del mercado. Y eso estadísticamente pues es el cociente de la covarianza de los rendimientos de mi inversión respecto a los rendimientos del mercado, dividido por el sigma 2, la varianza de los rendimientos de mercado. Claro, esto tiene, bueno, dificultades de cálculo todas las que queramos, salvo que tengamos una base de datos cojonuda y las herramientas cojonudas y tal. Pero como no es lo normal, ¿qué problemas tiene esto? Tiene el problema de que esa beta es histórica, con lo cual realmente yo tendría que extrapolarla al futuro, extrapolando los rendimientos del mercado y de mi compañía hacia el futuro. Y eso pues es difícil de calcular, ¿no? Y luego, por otro lado, claro, ¿esto cómo se resuelve normalmente? Me busco la beta, una beta de una inversión comparable. Entonces, yo estoy vendiendo una cadena hotelera, me voy a la bolsa y veo cuál es la beta de NH o de quien sea, ¿vale? Porque pienso que es un... Pero claro, esa beta está afectada, está influenciada por el riesgo financiero, por cómo está financiada esa inversión que me ha servido de referencia. Entonces tengo que desapalancar la beta, dividiéndola por el grado de endeudamiento que tiene la compañía de referencia. Y luego tengo que apalancarla con mi grado de endeudamiento. En fin, chicos, que es un follón. Que a mí esto me parece muy bien, pero es un follón. Alternativa para el cálculo. Bueno, aquí Damodaran hizo ahí para una curiosidad de que hace una fórmula empírica, bueno, no tiene más, yo creo que es más anecdótica que otra cosa. Entonces, alternativa a ECA, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, publicó el documento número 7 de valoración de empresas y ahí sacó un modelo en el que a mí me parece muy interesante. Yo siempre lo cuento porque creo que es una buena solución para cuando no tienes facilidades para las betas, que es calcular los riesgos de la empresa mediante el análisis fundamental. ¿Eso qué es? Que me voy a los fundamentos de cuáles son las causas de los riesgos de mi empresa. Entonces hago un análisis de todos los riesgos y le asigno un valor. Entonces con este modelo ellos dicen, vamos a ver, el coste de los capitales propios, del equity, sería la suma de un tipo de interés sin riesgo, una prima de mercado, ese diferencial entre bonos y acciones, una prima de la empresa y además, como la compañía en la que invierto no cotiza en bolsa, tengo un problema de iliquidez y entonces le añado una prima de iliquidez.
Pues no puedo ir mañana a venderlo y a lo mejor invierto y a ver a quién encuentro si quiero desinvertir. Vale, pues entonces vamos a ver cómo se calcula. Ya hemos visto el I y el PM, la prima de la empresa y la prima de iliquidez. Entonces, para la prima de empresa, lo que dice AECA es, vamos a ver, tú te haces un catálogo de los riesgos que fundamentan, o sea, tú identifica cuáles son esos riesgos, ¿no? Y entonces ellos, por ejemplo, proponen riesgos de tecnología, de dirección, de dependencia, de producción, la posición en el mercado, la inversión, el tamaño, la diversificación, los socios, la estrategia, ¿vale? Y ellos tienen un modelo mediante el cual, que ahora veremos una tablita de ejemplo, el riesgo de la empresa en la práctica se sitúa entre el 1 y el 10%. Ponderando estos valores, siempre sale con su modelo entre el 1 y el 10%. Y a eso luego le añado la prima de liquidez, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, la prima de liquidez es lo que hemos dicho, el riesgo de disponibilidad. Entonces, por ejemplo, ¿vale? Esta tabla está, no con este formato, pero está sacada de AECA. Yo tengo aquí los factores que pueden ser estos u otros, que es que hay que analizar los fundamentos, por eso es análisis fundamental. Le asigno un peso a cada uno de esos riesgos identificados y aquí veis, pues es una forma de traspasar un análisis cualitativo a un valor cuantitativo. Yo puedo decir que el riesgo es entre nulo y máximo, le añado un valor, pum, y me sale la prima de riesgo específica, la que sea. Aquí en este caso ha salido 5,67. Esta metodología, la verdad es que yo la encuentro muy interesante. Y lo de la beta queda muy fashion, pero la beta tiene sus problemas, Bueno, pues ya está. Y luego el tipo de la prima de iliquidez. La prima de iliquidez en la práctica, la prima de iliquidez se calcula en función del nivel de iliquidez que se percibe del 15 al 30% del resto de las primas. Entonces sería el nivel de iliquidez entre el 15 y el 30%. Aquí en este ejemplo veis que la prima de liquidez es 3,85 teniendo en cuenta un nivel de iliquidez del 27,5 y con un tipo de interés sin riesgo del 2,33, la prima de mercado del 6 y la prima específica de la empresa 5,67. ¿Vale? Y entonces eso nos daría un coste de los capitales propios del 17,85, que todavía no es el WACC. El WACC, esto es la parte, es el coste del capital propio. Entonces eso hay que ponderarlo por el peso que tiene y bueno, pues en este ejemplo, que no lo hemos desarrollado, pero en este ejemplo, pues llegaríamos al 14,34 con un coste de bruto de la deuda del 7,52. ¿Vale? Neto de impuestos el 5,64 y tal. ¿Vale? Entonces ya tenemos en nuestro modelo, creo que hemos visto ya todo. ¿Vale? Ya podemos calcular el valor. Y vuelvo a lo de antes, es el valor bruto, es el valor del negocio. Me olvido de cómo está financiado. Pero si ahora lo que y eso es, si tenemos que valorar una UPA, es este método, y aquí me paro. Ahora, si tengo que valorar una empresa, las acciones de una empresa, el valor para el accionista, a esto le tengo que adicionar unas cosas y quitar otras. ¿Qué le tengo que sumar a esto? Le tengo que sumar que en una persona jurídica puede haber, además de todos los elementos afectos a una unidad productiva, otras cosas no afectas. Está en la casa de recreo del dueño. Me lo invento, me da igual, cualquier cosa, que no tiene por qué ser tampoco. O una oficina, que hay ahí un edificio en inversiones inmobiliarias a disposición, no está afecto a la explotación. El valor de eso hay que sumarlo al valor del negocio. Y luego, para llegar al valor para el accionista, hay que restar la deuda. Pero la deuda no es todo lo que aparece en el pasivo, porque el pasivo corriente afecto al working capital ya lo he tenido en cuenta, ¿vale?, en la valoración. Es solamente la deuda financiera, nada más.
Y entonces eso ya sí que me daría el valor financiero de la compañía, que es el valor para los accionistas. Vale, pues aquí tenéis. Y con esto, a ver, nos quedan todavía 20 minutos. Hay cosas. No, bueno, pero con permiso de la audiencia, solo vamos, que si queréis cortamos, ¿eh? No. ¿Qué se ha quedado? No hemos hablado. Ahora Paco, pero bueno, por apuntar solo, se nos ha quedado lo del valor de liquidación, no hemos entrado al valor de liquidación, y luego aquí, pues ahí, ahora en estos tiempos, a lo mejor alguien se pregunta, ¿y qué pasa con la inflación? Pues ahora si queréis lo vemos. Paco. Yo comentar solo un momento, vamos a ver. Aquí que estamos en el ámbito concursal o preconcursal, nos preocupamos realmente, y esto viene a cuento de la venta de unidades productivas, ¿no? Vamos a ver, puede que esté equivocado, pero en la venta de unidad productiva, cuando no sé si el WACC es un método adecuado para calcular el descuento. No sé si es adecuado porque de entrada tendríamos que tener en cuenta las condiciones, para calcular las condiciones de apalancamiento del comprador de la UPA. Puede tener dos valores distintos para dos compradores simplemente porque tengan una situación de apalancamiento, una situación de financiación distinta. Entonces, o sea, ahí dejo eso. O sea, no sé si es el método adecuado el WACC. A ver, bueno. Y luego, pues claro, o sea, con el método de descuento de flujos de efectivo estoy totalmente de acuerdo. Esto es la teoría tradicional y tal, y es así. Pero incluso en la valoración de empresas se discute mucho ya sobre la validez del WACC. Precisamente por eso, porque al final aquí lo que hay que tener en cuenta es la estructura del financiador y el financiador es el que, si tiene un coste, si el coste de su dinero es mucho más alto, va a esperar una rentabilidad más alta del negocio, y si es más bajo, pues con menos se va a conformar, ¿verdad? Pero claro, en nuestro caso concreto, que es el tema de la venta de unidad productiva, aquí es descarado. O sea, nosotros elaboramos con los jueces de Madrid la guía de ventas de unidades productivas, de buenas prácticas en venta de unidades productivas, y al final se quedaba aquello como un poco cojo, porque explicábamos todo el sistema de valoración y tal, pero ahora ¿qué tipo utilizamos? La primera tentación fue el WACC, pero lo piensas y dices, no, el WACC no. O sea, aquí, vale, el tipo de interés razonable que tú has dicho, un interés de referencia a mercado, a experiencias, etcétera. Pero, ojo con el WACC. O sea, quiero decir, la teoría está perfectamente desarrollada, claro. no tiene nada que quitarle. O sea, no, lo que pasa es que eso enlaza, Paco, no sé si podemos... Claro, eso enlaza, Paco, con lo que decíamos antes de que el valor es algo subjetivo. Pues claro, efectivamente, el comprador va a condicionar con sus circunstancias cuál es el valor de la compañía. Pero claro, cuando tú estás en un escenario en que tienes que hacer una valoración objetiva para un comprador desconocido, lo mejor, pero termino, creo que lo mejor, porque tú no conoces, pero tú no conoces cuál es la estructura financiera del comprador. No. Salvo que haya una oferta firme y haya que hacer esa valoración en el marco de esa oferta. Ni me sirve para la UPA, porque yo estoy vendiendo una UPA, una parte del negocio que quizás no incorpore ni activos ni activos fijos ni nada, incorpore lo que es la pura actividad. Claro, pero es que eso de todas formas claro, pero siempre va a haber, pero es que siempre va a haber un inversor. Claro, no, porque es que siempre va a haber un inversor. Y en último caso, pues oye, pero sí, además me encanta, porque son reflexiones muy interesantes. Pero en último caso, claro, por eso decimos que tenemos que ir a un apalancamiento estándar, normal. Pero que en último caso dices, no, es que con recursos propios todo. Pues en esa ponderación no consideres el coste de la deuda y solamente consideras el coste de los recursos propios, que es irrefutable que un inversor que mete su dinero ahí va a requerir una rentabilidad libre de riesgos, una rentabilidad mínima de mercado y, en función de la inversión,
un plus. Eso. Ahora, si me dices que la ponderación entre el coste de recursos propios y ajenos está sujeta a... Sí, me parece bien. Estoy contigo, sí, al final esto es un tema de teoría de la valoración, porque al final, tú lo has dicho muy bien al principio, o sea, un tema es la valoración, que al final sirve de punto de partida para una venta, etcétera, etcétera, al final es el... Y otra cosa es el precio. Que se pongan de acuerdo el comprador y el vendedor. Exacto. Eso está claro. Pero bueno, en todo caso, a ver, la valoración sí que es importante, porque claro, se puede quedar la sensación de que, bueno, es que todo vale, es que no podemos hablar de una valoración correcta. Yo creo que sí, una valoración correcta sería una valoración que está hecha con la técnica adecuada, correctamente desde el punto de vista técnico y sustentada en hipótesis válidas. Y eso es unívoco, no, es que distintos valoradores van a salir, pero lo importante es que esté fundamentada. Si me permitís, un poco al hilo de lo que plantea el compañero. A ver, estamos en una situación de empresas en insolvencia y por lo tanto que pueden llegar a concurso o que van a estar en situación, digamos, de venta en liquidación o en formato liquidación. Está claro que en una venta en liquidación concursal, que es, digamos, la alternativa que tendríamos a la situación de alcanzar unos acuerdos de refinanciación o de reestructuración, en venta en situación concursal de liquidación de la empresa, normalmente el que hace la oferta le va a exigir a su señoría que diga, oiga, yo solamente quiero que las deudas de esta empresa que carguen sobre mí son las derivadas de la sucesión de empresas que afectan al mundo laboral, sea salarios debidos, sea la seguridad social. El resto de deudas no van a ser asumidas por el adquirente. Por lo tanto, tú lo has dicho perfectamente, es decir, podemos utilizar el cálculo del WACC, solo que es un WACC en el que la ponderación de la deuda es cero. O podríamos poner como deuda asumida de terceros la deuda que su señoría va a determinar que es la deuda laboral. Esta por una parte. Por otra parte, sí que hay algo que a mí me gustaría tratar, porque en el caso de la valoración de empresas, cuando estamos en una situación, digamos, de empresa en dificultades financieras y que al final, como hemos visto antes, es decir, esta valoración habrá que hacerla porque será el punto de referencia para determinar hasta qué punto se puede, perdonar la redundancia, hasta qué punto se pueden solicitar sacrificios a los stakeholders, a los agentes interesados. Esta valoración hay que hacerla. Y mi punto de vista, que siempre he discutido con compañeros y tal, es que hay que hacer una valoración de la empresa atendiendo a lo que es hoy. Es decir, cuando yo estoy haciendo un plan de viabilidad, fijaos, o sea, tal como Javier ha explicado, para hacer la valoración de la empresa hay dos fases. La primera fase, calcular los flujos libres de tesorería. La segunda fase, aplicar la tasa de descuento adecuada. Ya no me meto en la tasa de descuento. Ahora solo hablo de cuáles son los cálculos adecuados de los flujos libres de tesorería, de los flujos libres de caja. Para mí hay una cuestión esencial. O sea, podemos calcular cuáles son las previsiones de tesorería en el futuro, por el modelo que has analizado, y en las hipótesis que podamos generar de crecimiento, solamente debemos tener en cuenta el crecimiento, digamos, orgánico, para decirlo así, sin acciones de mejora en la empresa, porque lo que vamos a vender es la empresa tal como está hoy. Por lo tanto, es decir, si hacemos un plan de viabilidad, dice, no, es que yo voy a aumentar las ventas un 2% porque voy a hacer más publicidad. Oiga, no, esto no me lo explique usted. No me lo explique porque, en realidad, si alguien va a hacer más publicidad para aumentar las ventas, ya será el adquirente, ¿no? Por lo tanto, los esfuerzos que tenga que hacer
el potencial adquirente y por lo tanto el que va a pagar un precio que estará de acuerdo o no con el valor, será el que venga detrás. O sea que lo que tengo hoy para vender es lo que hay. Y esta es una de las cuestiones, digamos, que muchas veces lleva a confusiones entre los profesionales que nos dedicamos un poco a todo este tema de planes de viabilidad, valoración, etcétera. Para mí la valoración tiene que tener en cuenta la valoración de empresas en situación de dificultades o en situación de insolvencia. ¿Dónde estoy hoy? Y con los esfuerzos, o sea, sin contar los esfuerzos futuros, por pequeños que sean, que se puedan hacer para mejorar, ¿vale? Por lo tanto, yo antes lo he explicado que en el modelo de plan de viabilidad hay que hacer dos modelos de estados financieros previsionales. Uno que es de proyección a dónde vamos si no tocamos nada, y otro que sería a dónde vamos si incorporamos las acciones. Para mí, el valor hay que hacerlo solamente bajo el prisma de la Eso no está muy claro, no está muy claro, porque hay quien piensa, cuando se planteen en los juzgados, pues ya decidiremos, pero hay quien piensa que ese parámetro de valor de la empresa en funcionamiento, que va a servir de límite máximo al sacrificio que le vamos a exigir a los acreedores, es del valor de la empresa en funcionamiento después de la reestructuración. Hay quien piensa eso. O sea, no es antes de la reestructuración, sino después. Eso es un tema que será también caballo de batalla, junto con la viabilidad de la empresa, la valoración, cuándo hay que hacerla y qué método. Yo, desde el punto de vista judicial, desde luego a nosotros no nos interesa tanto en los procedimientos judiciales la ciencia que va a llevar al resultado, porque es una cuestión científica, como la elección del método adecuado para llegar ahí. Por poner un ejemplo, para entroncar con lo que nos va a pasar a las 9 de la noche, que vamos a ir a cenar. Hay muchos métodos para ir a cenar, por un poco ya meternos en ambiente. Está a 600 metros, podemos ir en coche, podemos ir en taxi, podemos ir en bicicleta, podemos ir andando. ¿Vale? Estaba yo pensando en eso. Si queremos elegir un método de valoración de empresa, de cómo ir allí, pues no me interesa tanto la física que subyace a la hora de yo dar el pedaleo a la bicicleta, como, oiga, mire, es conveniente el método de la bicicleta porque es más rápido y porque quien va a coger la bicicleta, el inversor, pues está en forma y lo puede coger. O, mire usted, por las características del inversor es mejor coger el coche porque en bicicleta no puede ir. Entonces eso es lo que a nosotros nos interesa. Cuando se plantea en los juzgados el método, o sea, el informe de valoración de la empresa, determinadas empresas en funcionamiento exigirán el método de valoración de los activos y otras, por ejemplo, pienso, es la experiencia que yo tengo de lo que se me ha planteado, exigirán un método en la que la valoración de los activos, que puede ser escasa, por ejemplo, en empresas tecnológicas, no sirva para determinar ese valor, sino que habrá que acudir a los flujos de caja esperados, etcétera, etcétera, o al valor que tienen otras empresas en el mercado similares. En definitiva, distintos métodos para ir a cenar. A nosotros, esto comparto contigo absolutamente, que cualquiera que sea el método que se elija tiene que estar bien hecho. No me vale con decir, bueno, esto es una estimación, no nos vale a nosotros, a los jueces, porque descartamos la valoración de ese informe pericial. No me vale decir, bueno, esto en cualquier caso es una estimación y entonces vamos a estimar. Método de flujo de caja, hecho de aquella manera, con estimaciones sin datos concretos. Hay que hacerlo bien. Y dentro de eso, que hay que hacerlo bien, a nosotros es imposible que nos trasladen los peritos esa ciencia que hay para llegar a la conclusión. Nos tienen que decir qué método han empleado, por qué han empleado ese método en este caso concreto, y una cosa que nos vale mucho y que muchas veces los peritos lo hacen es emplear distintos métodos de contraste. Es decir, oiga, mire, el valor cualquiera que escojamos va a ser este. Y vamos a escoger qué es lo que hacen, y en las reestructuraciones debería hacerse,
hemos escogido, los que hemos redactado el plan de reestructuración, el plan de viabilidad, hemos escogido el método que da un valor de empresa en funcionamiento más favorable al accionista. Valorar los activos, valorar el flujo de caja. Aún así, podemos decir que el accionista no está sufriendo un sacrificio desproporcional. En definitiva, a mí me parece apasionante ver cómo los auditores, cómo la ciencia económica llega a métodos científicos con esta certeza y con este grado de ciencia. Cuando se quiera trasladar a los juzgados, no hace falta indicar todo eso, porque es muy importante. Nos pasa con todos los informes periciales, informes de valoración del perjuicio del sobrecoste en los cárteles de camiones. Pues hay métodos de distinto tipo y tal, pero lo importante es que nos expliquen por qué yo voy a ir andando, por ejemplo, a cenar, ¿por qué? O por qué es mejor otro método para eso. Pero, importante, caballo de batalla, ¿qué método es el adecuado? La empresa en funcionamiento antes o después de recibir la reestructuración, eso está todo por discutir, pero lo vamos a analizar. Quería, a riesgo de ser pesado y prolongar, pero quería puntualizar, vamos a ver, para mí, si estamos valorando en continuidad, solo hay un método, y es este, no hay otro. Otra cosa es que resulta muy útil incorporar a ese informe qué sale aplicando métodos de liquidación. ¿Porque es una referencia importante? Sí. Porque además visualiza que efectivamente un conjunto de elementos organizados con la finalidad de producir valen mucho más que individualmente. Eso es un dato importantísimo. Y luego sobre el tema este de qué es lo que hay que utilizar. Al final, la valoración va a depender de esos flujos de efectivo. Y esos flujos de efectivo son los que salgan en el plan de viabilidad o el plan de reestructuración. Yo no veo útil, es una opinión humilde, pero yo creo que lo realmente útil es, en el contexto de este plan de reestructuración, aplicando estas medidas y obteniendo previsiblemente estos flujos, llegamos a este valor. Esto es lo que parece que se está imponiendo, no antes, sino después.